Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes del primero A matutino de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Los expositores de este video son Helen Álvarez, Joseph Baque, Yandri Ceballos, mi persona Alison García, Isabel Peñafiel, Jordi Segovia y Betsabe Tumbaco. ¿Qué son funciones? ¿Qué son funciones matemáticas? Una función matemática es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda. ¿Cuál es su expresión? Usando una expresión matemática descrita mediante una expresión matemática, y es igual a f de x. Ejemplo, y es igual a x más 2. El dominio natural es todos los reales. Ejemplo, para todo x número entero, y vale x más 2 unidades. Como tabulación, tabla que permite representar algunos valores discretos de la función. Como podemos visualizar en el gráfico, tenemos ahí que ponemos valores en x, que son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y lo que se hace es reemplazar para obtener los valores. Función lineal. La función lineal es una función polinómica de primer grado, es decir, una función de una variable. Normalmente esta variable se denota con x, que puede ser escrita como la suma de términos de la forma ax elevado a la n. Como podemos visualizar en el gráfico, la función lineal en el plano cartesiano se representa con una recta. Función cuadrática. La función cuadrática se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado. Uno de los elementos, un pequeño 2, el cual se le dice al cuadrado o elevado a la 2. Tenemos ahí un ejemplo del x cuadrado. Ya, en función, el f de x es igual a más menos x al cuadrado, se utiliza más para gráficas o dibujos. En ecuaciones, y es igual a más menos x al cuadrado, se utiliza más en cálculo. También, como podemos visualizar en el gráfico, en la función cuadrática en el plano cartesiano se da como resultado una parábola. Función cúbica. Una función cúbica o función de tercer grado es una función polinómica de 3 grados, es decir, que el mayor exponente del polinomio es x elevado a la tercera. Función exponencial. Una función exponencial en el ámbito de las matemáticas es un vínculo entre dos conjuntos mediante el cual cada elemento del primer conjunto le es asignado un elemento del segundo conjunto. La exponencial, por otra parte, es un adjetivo que califica al tipo de crecimiento cuyo ritmo se incrementa cada vez más rápido. Función logarítmica es una función aquella que genéricamente se expresa como f igual log, siendo a la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta de 1. El tema de hoy se titula Ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, la cual puede haber una o dos incógnitas, que pueden ser resueltas. Las ecuaciones sirven para resolver diferentes problemas matemáticos, geométricos, químicos, físicos, de cualquier otra índole, que tienen aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en la investigación y el desarrollo de proyectos científicos. Partes de una ecuación. Las ecuaciones están formadas por diferentes elementos. Veamos cada uno de ellos. Cada ecuación tiene dos miembros y estos se separan mediante el uso del signo igual. Cada miembro está conformado por términos que corresponde a cada uno de los monomios. Los valores de cada monomio de la ecuación pueden ser diferentes ternos. Por ejemplo, constantes, coeficientes, variables, funciones y vectores. Existen diferentes tipos de ecuaciones de acuerdo a su función. Conozcamos cuáles son. Ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones algebraicas son fundamentales, se clasifican o se subdividen en diversos tipos que describen a continuación. Las ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales son las que involucran una o más variables a la primera potencia y no representa producto entre variables. Por ejemplo, ax más b igual a 0. Ecuaciones de segundo grado o ecuación cuadrática. Este tipo de ecuaciones, el término desconocido está elevado al cuadrado.
Por ejemplo, ax elevado al cuadrado más bx más c igual a 0. Las ecuaciones de tercer grado o ecuaciones cúbicas, en este tipo de ecuaciones el término desconocido está elevado al cubo. Por ejemplo, ax elevado al cubo más bx elevado al cuadrado más cx más d igual a 0. Las ecuaciones de cuarto grado son aquellas en las que a, b, c y d son números que forman parte de un cuerpo y pueden ser reales o cardinales. Por ejemplo, a elevado a la 4 más b elevado al cubo más c elevado al cuadrado más dx más e igual a 0. Ecuaciones trascendentes son un tipo de ecuación que no se puede resolver solo mediante operaciones algebraicas, es decir, cuando incluye menos una función no algebraica. Ecuaciones funcionales son aquellas cuya incógnita son una función de una variable. Las ecuaciones integrales, aquellas que la incógnita se encuentra al integrado. Las ecuaciones diferenciales, aquellas que ponen relación a una función con sus derivadas, y como podemos observar tenemos un ejemplo de cada una de las ecuaciones. En fin, en resumen, la ecuación es una igualdad existente entre dos expresiones algebraicas que posee incógnitas representadas por u, v, x, y, z. El objetivo es obtener el valor de las incógnitas. Recuerda, 1. Una ecuación es una igualdad algebraica en la cual aparecen letras, también conocidas como incógnitas, con el valor desconocido. 2. El grado de una ecuación viene dado por el exponente mayor de la incógnita. 3. Solucionar una ecuación es determinar el valor o valores de la incógnita que transformen la ecuación de una identidad. 4. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones. 5. Para conseguir las ecuaciones equivalentes, solo se pueden efectuar algunas de las siguientes propiedades. La propiedad 1, sumar o restar las dos partes de la igualdad o una misma expresión, y la propiedad 2, multiplicar o dividir las dos partes de la igualdad por un número distinto de 0. Vamos a hacer dos ejercicios de ecuaciones. Para ver el fondo en el proceso de resolución de una ecuación, vamos a plantear la siguiente. 4x más 10 es igual a 25 menos x. Su resolución sería: en primer lugar, se procede a agrupar los términos semejantes. Básicamente, esta parte consiste en pasar todas las incógnitas al lado izquierdo, es decir, las x, y todas las constantes al lado derecho, las que no poseen x. Quedaría 4x más x es igual a 25 menos 10. Sumando y restando los términos semejantes se obtendría 5x es igual a 10. Finalmente se procede ahora a despejar la incógnita, es decir, despejar la x. El 5 que está multiplicando a la x pasaría a dividir al otro lado. Quedaría x es igual a 10 dividido para 5. Y estos, haciendo el proceso, quedaría x es igual a 2. De esta forma, el valor de la incógnita da como resultado el 2. En el siguiente ejercicio se resuelve gráficamente el siguiente sistema. 2x más y es igual a menos 1 y menos x más 2y es igual a 8. Entre la resolución representaremos gráficamente cada una de las ecuaciones. Despejaremos las dos ecuaciones para despejar a la forma y es igual a por x más b. 2x más y es igual a menos 1 y menos x más 2y es igual a 8. Bueno, aquí despejamos primero y. Y es igual a menos 1 menos 2x y 2x es igual a 8 más y. La primera ecuación pasaría a ser la misma y en la segunda sí despejamos del 2 de la x. Quedaría 8 más x dividido para 2. La primera ecuación es la recta y es igual a menos 2x menos 1.
Primero esto se hace en una tabla de valores para sacar los puntos que en este caso ya fueron realizados, que sería el -1, 1 y el 1, 3, para determinar la recta que analógicamente se dibujará como y igual a x más 8 dividido para 2. Aquí también se hace la segunda tabla de valores, los puntos aquí saldría 0, 4 y 2, 5, que determinan la recta. La solución en el punto de la intersección de las dos rectas sería el -2, 3, es decir, x es igual a -2 y y igual a 3. Como nota se puede decir que en un sistema lineal de dos incógnitas tiene solución única, si las rectas se cortan en el punto, tiene infinitas soluciones si son la misma recta, y en el sistema no tiene solución si son paralelas. El tema que vamos a hablar el día de hoy es ¿qué son matrices, suma de matrices, resta de matrices y multiplicación de matrices? ¿Qué son matrices? Una matriz es un conjunto de números ordenados en fila y columna. La matriz tiene por nombre una letra mayúscula y sus elementos se encierran entre dos paréntesis o corchete. El número de fila y columna de una matriz se denomina dimensión de una matriz. Cada uno de los elementos que consta la matriz se denomina elemento. ¿Qué son suma de matrices? La suma de matrices es una operación lineal que consiste en unificar los elementos de dos o más matrices que coincidan en posición dentro de sus respectivas matrices y que ésta tenga el mismo orden para realizar dicha matriz. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Dado los números 3, 4, 8, 6, más 4, 1, 0, menos 9. Es igual, comenzamos a sumar. 3 más 4 es igual a 7, 8 más 0 es igual a 8, 4 más 1 es igual a 5 y 6 menos 9 es igual a menos 3. Y ahí ya tenemos el resultado de la suma de matrices que da el resultado como 7, 5, 8 y menos 3. Resta de matrices. La resta de matrices es una operación lineal que consiste en sustraer los elementos de dos o más matrices que coincidan en posición dentro de sus respectivas matrices y que éstas tengan el mismo orden. Tenemos los mismos números de la anterior suma de matrices, pero acá ya la vamos a restar. ¿Cómo hacemos? Pues 3 menos 4 es igual a menos 1. 8 menos 0 es igual a 8. 4 menos 1 es igual a 3 y 6 menos 9 es igual a 15. ¿Por qué 15? Porque aquí se le aplica la ley de los signos, se suma y ya saldría positivo, que ya vendría a salir 15. Ahí ya tenemos el resultado de la resta de matrices que son menos 1, 3, 8 y 15. Multiplicación de matrices. Consiste en combinar linealmente dos o más matrices mediante la adición de sus elementos, dependiendo de su situación dentro de la matriz origen, respetando siempre el orden de los factores. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera, como tenemos un ejemplo, podemos ver, tenemos dado los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comenzamos a multiplicar la primera fila con la primera columna que vendría a dar 58. Hacemos lo mismo. La primera fila con la segunda columna da 64. Así sucesivamente multiplicamos. La segunda fila con la primera columna da 139. La segunda fila con la segunda columna da 154. Ahí ya tenemos el resultado de la multiplicación de matrices, que son 58, 139, 64 y 154. Programación lineal. ¿Qué es la programación lineal? La programación lineal es un método mediante el cual se optimiza, ya sea maximizando o minimizando una función objetiva, donde las variables están elevadas a la potencia 1, tomando en cuenta distintas restricciones dadas.
La programación lineal es entonces un proceso por el cual se maximizará una función lineal, es decir, una ecuación de primer grado, donde las variables están elevadas a la potencia 1. Elementos de la programación lineal. Función objetiva. Es aquella función que se optimiza ya sea maximizando o minimizando su resultado. Restricciones. Son aquellas condiciones que deben cumplirse al optimizar la función objetiva. Puede tratarse de ecuaciones o inecuaciones algebraicas. A continuación voy a explicar un ejemplo sobre lo que es la programación lineal. El enunciado es el siguiente. Un fabricante de muebles produce dos tipos de mesas, clásicas y modernas. Cada mesa del modelo clásico requiere 4 horas de lijado y 3 horas de barnizado y deja un beneficio de $200. No deben fabricarse más de 9 de estas mesas. Cada mesa moderna necesita 3 horas de lijado y 4 horas de barnizado, y su beneficio es de $100. Se dispone de 48 horas para lijado y de 60 horas para barnizado. ¿Cuántas mesas de cada tipo se han de fabricar para que sus beneficios sean máximos? Si analizamos un poco el ejercicio, nos damos cuenta de que tenemos dos tipos de mesas, las mesas clásicas y las mesas modernas, y tienen diferentes características de producción. También tenemos horas de lijado y las horas de barnizado. Y por último también se nos habla de la disponibilidad de tiempo que tenemos para realizar el proceso de producción. Nuestra incógnita es cuántas mesas de cada tipo se han de fabricar para que sus beneficios sean máximos. Lo primero que encontramos son las variables de decisión. X sub 1 será el número de mesas clásicas y X sub 2 será el número de mesas modernas. X sub 1 el número de mesas de tipo y a producir. Bueno, en este caso estas variables de aquí se utilizan cuando el ejercicio es más grande. Sacamos lo que es la función objetivo. En nuestra función objetivo, esta guarda relación de cada cantidad producida, cuál es el beneficio económico que se tiene para poder elaborar el producto. Aquí lo que realizamos es una multiplicación con los costos y el volumen de producción. 200 por X sub 1, como lo mencionamos anteriormente, es el número de mesas clásicas por 100, que es el beneficio de la producción de las mesas modernas, por X sub 2, que como lo mencionamos anteriormente es el número de mesas modernas. Continuamos con lo que es las restricciones. Esta pequeña tablita nos indica por separado los recursos. Tenemos lo que es el lijado, el barnizado y el beneficio otorgado. Las variables X sub 1 y X sub 2, número de mesas clásicas con las disponibilidades de horas cada una. Y X sub 2 asimismo siendo las mesas modernas y sus horas disponibles. Aquí como observamos la disponibilidad de 48 y 60. El beneficio de $200 y $100. Claro, indicando a cuál pertenece. Mesas clásicas y las mesas modernas. Y en la última imagen de acá a este lado vemos cómo quedó nuestra restricción. Y de la siguiente manera queda nuestra restricción. X sub 1 es menor o igual que 9. Nos quedó así porque en el enunciado nos decía que no deben fabricarse más de 9 de estas mesas. Y así sucesivamente, 4x sub 1 más 3x es menor o igual que 48. Y 3x sub 1 más 4x sub 2 es menor o igual que 60.